El versículo 1 hasta el versículo 16. Amén. Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, todos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Demos gloria al Señor Jesús. Gloria sea al Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, estamos tratando unos puntos muy importantes acerca de cuáles son los principios que debemos tener dentro de la iglesia. Amén. Y dentro de esto tenemos la unidad. Amén. La unidad es un principio fundamental de la iglesia. Hemos estudiado el amor, ¿cuál más? La verdad, y ahora tenemos la unidad. Amén. Todo este capítulo que hemos leído nos habla de la unidad, lo que el Señor quiere dentro de la iglesia. Amén. Lo que el Señor pretende que todos nosotros vivamos en unidad. Aleluya, gloria sea al Señor. Así que para el Señor explicarnos acerca de la unidad de la iglesia, como una unidad, como un solo cuerpo, nos pone de ejemplo el cuerpo humano, ¿es cierto? Que está unido, ¿por qué? Como decía ahí en la lectura, por las coyunturas, ¿cierto? Está unido, dice en el versículo 3, vamos a leer el versículo 3 primero. Dice, procurando mantener la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Eso es lo primero. Aquí hay personas, todos somos diferentes, ¿cierto? Pero el Señor quiere que todos estemos unidos. Amén. El Señor quiere, aunque todos tengamos dentro de la iglesia funciones diferentes, todos también dentro de la iglesia debemos estar unidos. Así que la unidad, como lo ve la Escritura, es como si fuera un cuerpo donde por las coyunturas, está unido los músculos, los huesos, ¿cierto? Todos los órganos, los sistemas, funcionan a favor de quién? Del organismo en total, ¿cierto? Aunque son diferentes miembros, todos están unidos para cumplir, aunque cumplen diferentes funciones, todos están unidos para cumplir el mismo objetivo de que el cuerpo esté bien. Amén. Gloria sea al Señor. Así que en estos capítulos habla de la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu, habla de la unidad de la fe, ¿cierto? Leímos esas tres porciones ahí en la palabra, en el 4:13. También dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿cierto? No solamente la unidad en el cuerpo como tal, como miembros de la iglesia, no solamente en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, todos con un mismo espíritu, ¿cierto? Y también la unidad de la fe, que todos lleguemos a tener la misma fe, que todos creamos en el Señor, como está escrito, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A un varón perfecto. Así que nosotros como iglesia no podemos estar cada uno por su cuenta. Amén. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Imagínate que el pie decida no estar unido al cuerpo y se vaya por ahí solo. ¿Cierto? Eso no puede ser, no tiene razón de ser. Los pies caminan, las manos hacen una función. Cada miembro del cuerpo tiene su función y no podemos estar haciendo lo que quizá bien le parezca a la gente, sino que estamos todos en pro del cuerpo de Cristo que somos la iglesia. Amén. Por eso, hay algunos versículos que nos hablan de la importancia de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, ese vínculo del amor que hay entre los hermanos se va fortaleciendo y vamos a permanecer unidos. Cuando alguien no se congrega, es muy difícil que se salve, porque le queda difícil estar por fuera del cuerpo y ser salvo, porque cuando el Señor venga a buscar, ¿qué viene a buscar? Viene a buscar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y si alguien no está dentro del cuerpo, no sé si ustedes han escuchado mucha gente, no, yo creo en Dios, yo obedezco a Dios, dicen, pero yo no creo que hay que congregarse para ser salvo. Yo los he escuchado, ¿a ustedes no le han dicho así? Mucha gente dice así, pero realmente cuando uno ve en las Escrituras, pues se da cuenta que definitivamente eso prácticamente es imposible, que alguien pueda ser salvo sin estar unido a la iglesia, porque el día de la salvación el Señor viene a buscar en la iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, mucha gente solía decir, andemos juntos, pero no revueltos, ¿cierto? Andamos juntos, pero no revueltos.
Pero, o de pronto en el matrimonio, quizá hay gente que soportan vivir juntos con los otros, pero ustedes ven que siempre están pensando y actuando por separado. Yo le hago una pregunta, ¿de verdad funcionan así? No, siempre hay un problema porque están pensando siempre, o sea, la gente, aunque estén unidos en matrimonio, piensan como si fueran solteros. Hay algunos que dicen, no, yo tengo mi propio dinero y el otro tiene su propio dinero. Y a veces ni el esposo sabe cuánto gana la esposa, ni la esposa sabe cuánto gana el esposo. Y cada quien se maneja totalmente aparte. O sea que están unidos nomás para cuando se ven un rato en la casa. De resto piensan totalmente diferente. ¿Es eso lo que el Señor quiere en la iglesia? No. Eso así no funciona. Lo que el Señor quiere es que realmente estemos unidos. Amén. Unidos en varios puntos, como un cuerpo, en la unidad del Espíritu, en la unidad de la fe, sabiendo que tenemos un solo Señor, ¿cierto? Una misma fe, un mismo bautismo. Amén. Así que la unidad hay que procurarla siempre. Nunca actúe solo, nunca actúe como que yo hago lo que yo quiero. No, usted está dentro del cuerpo de Cristo. Usted ha decidido seguir a Cristo, así que si hemos decidido seguir a Cristo, para donde vaya Cristo, vamos nosotros, ¿o no? Para donde vaya la iglesia, vamos nosotros. ¿Cierto? Para lo que sea que haya que hacer en la iglesia, tenemos que estar ahí. Pero no decir, bueno, sí, yo voy a la iglesia, comparto los hermanos, pero yo tengo mi propia forma de pensar. Yo tengo mi propia forma de creer en Dios. Yo tengo mi propia fe, mi propia doctrina. ¿Cierto? Hay hermanos así, que están dentro de la iglesia, pero tienen sus propios conceptos, sus propias creencias, y usted los ve que van, pero que están, pero que no están. Como que sí, como que no. ¿Qué pasa con ellos? Pues tarde o temprano el enemigo los va a atacar, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo el enemigo? Mirando por ahí. ¿A quién devorar? ¿A quién devora? Al que esté alejado, ¿cierto? De la manada, ¿o no? ¿Han visto cómo caza el león, ¿cierto? Hay que mirar. Mire, cuando yo vi ese versículo, mirad cómo hace el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo me puse a pensar, ¿y cómo entonces que caza el león? Porque si la Biblia me dice que él caza como un león rugiente buscando a quien devorar. Y me puse a ver esos documentales de cómo caza el león. ¿Y sabe cómo cazan los leones? Primero acechan. Ustedes han visto los gatos, acechan, se quedan ahí, quieticos acechando. A veces la presa le pasa por el frente y ni se mueve. La presa ni se da cuenta que él está ahí. ¿Y qué es lo que están acechando? Están acechando la manada. ¿Pero qué acechan de la manada? ¿Cuál se separó de la manada? Escuche qué es lo que le acecha. ¿Cuál se separa de la manada? ¿Cuál está quedándose de la manada? Entonces va la manada de cualquier animal, de ciervos, por ejemplo, o de ovejas. Aquí es una manada de ovejas, ¿cierto? Va la manada de ovejas, que es la iglesia, y el enemigo está ahí acechando. Está la manada. ¿Cuál es el que él acecha? El que se sale de la manada. El que se sale, el que no está unido al cuerpo. Eso es lo que está diciendo el versículo, el que no está unido al cuerpo. Entonces de pronto hay una de la manada, que la manada está pastando aquí, pero dice, no, yo me voy para allí porque allí hay mejor pasto. Se apartó de la manada. Ya ese es un objetivo del enemigo. Ustedes sabían eso. Así es que caza el león.
¿Qué más hace? ¿Cuáles se quedan de la manada? Los enfermos. El que está enfermo espiritualmente también se aparta de la manada. Se va quedando, la manada va caminando y el enfermo se queda atrás. Entonces, ¿qué hace el león? Lo acecha. El que está enfermo se quedó atrás de la manada, ya esa es una presa del enemigo. ¿Cuáles más se quedan? Los niños, los recién nacidos, se quedan de la manada porque la manada va caminando y a veces los chiquiticos se quedan por ahí cogiendo sombra, pero la manada se va. Y si no están pegados a la manada, entonces ya eso lo están acechando. El león los ataca, apenas los detecta. Así mismo sucede en la iglesia. Por eso el Señor quiere que estemos unidos. Amén. Por ejemplo, los elefantes, casi los leones nunca tienen éxito cuando atacan a los elefantes. ¿Ustedes sabían eso? Porque los elefantes se cuidan de todo eso. Si hay uno enfermo, están todos ayudándole. Si hay uno chiquito, están todos llevándolo. Nadie se aparta de la manada. Nadie se aparta. Y casi nunca tienen éxito al ataque contra los elefantes. Pero cuando es otro, ellos acechan. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí la palabra del Señor? Que tenemos que estar unidos como iglesia, todos unidos, en una misma fe, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, todos en un mismo sentir. Esa es la unidad, eso tiene que ser fundamental en la iglesia, fundamental. Nadie puede estar haciendo lo que bien le parece, no. Todos tenemos que estar en lo mismo. Amén. Así que no funciona dentro de la iglesia que el Señor está formando, no funciona de que haya gente que está ahí, pero que no está ahí. Eso no funciona. No va a sobrevivir el ataque del enemigo. Pónganse a ver cómo atacan los leones para que ustedes vean. ¿Y a quiénes atacan? ¿Quién es el que está enfermo dentro de la iglesia? No estamos hablando de una enfermedad como por ejemplo ahorita que está la hermana Milena enferma. No, ella está enferma, pero una enfermedad. Sino esas enfermedades del alma. ¿Cuáles son esas enfermedades del alma? ¿Por qué se aparta alguien de la iglesia cuando está enfermo de qué? ¿Qué le pasa? Se desanima, ¿cierto? Le da tristeza, le da depresión, o se revela, ¿cierto? O apatía, como que, ay, no me gustó algo, entonces ya yo mejor no voy a la iglesia, ese está enfermo. Y se aparta un poquito, como que a veces está y a veces no está. ¿Y qué le pasa? El enemigo lo ataca. De una vez. De una vez. Eso es lo que sucede. El recién nacido, ¿quién es el recién bautizado? Como apenas está saliendo del mundo, ¿cierto? Está saliendo del mundo, todavía hay cosas que quizá el mundo lo quiere atrapar y está en esa lucha que siempre tiene todo recién bautizado, ¿cierto? Hay una lucha que hay que lidiar ahí para que mientras que va creciendo en la fe. Y a veces si se va apartando un poquito, el enemigo lo ataca. De una vez. Por eso ataca a los recién nacidos, a los chiquitos. También ataca a los muy viejos. También los atacan. Cuando en la manada hay uno muy viejo, el viejo también se queda. Se va quedando. Y si se descuida, se lo lleva también. Quizás se siente muy seguro y confiado, no, ya yo he resistido de todo. Entonces se va por ahí solo, confiado en que es el más viejo. Lo ataca.
¿Cierto? Eso es lo que hace el enemigo. Entonces, la unidad, tenemos que construirla y tenemos que guardarla a todo lugar. Nosotros tenemos que construir la unidad de la iglesia, tenemos que unirnos como las coyunturas unen el cuerpo, ¿cierto? Bien unidas, bien concertadas. Nunca piense individualmente, piense como miembro de la iglesia siempre. Y usted va a ver cómo la cosa va a mejorar. Amén. Entonces, esa construcción de esa unidad que el Señor quiere que construyamos, que guardamos, es esencial, ¿cierto? Es algo esencial dentro de la vida cristiana. La Biblia hace una pregunta que uno tiene que analizarla por qué la hace. Dice, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Lo han escuchado ese versículo, esa pregunta? ¿Cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cierto? Por eso es que usted ve que también de pronto hay alguien que dentro de la iglesia dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso que hacen allá en la iglesia. Entonces empieza a apartarse un poquito. Tran, el enemigo se lo lleva. De una vez. Entonces uno lo que tiene es que tratar de entender por qué se dicen las cosas. Quizá usted dice, pastor, no entiendo por qué se hace eso. Explícame para yo entenderlo y poderlo procesar. Eso es diferente, ¿cierto? Pero si de pronto la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso que hacen en la iglesia y empieza por ahí, quizá querer llamar a otros, a separarlos de esa unidad que es la iglesia, el enemigo se lo lleva. Eso es fijo. No lo estoy diciendo por suposición, es que eso es lo que siempre pasa. ¿Cierto? Eso es lo que siempre pasa. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Esto es una iglesia que está empezando a crecer, pero tenemos que a medida que crezcamos mantener todos dentro de la unidad. Todos unidos, siempre unidos. Amén. Ese debe ser nuestro lema, ¿cierto? Unidos, siempre unidos. Ajá. Exactamente. Si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no va a permanecer. Eso es así. Por eso es que el enemigo siempre intenta dividir. Siempre intenta sacar a uno para un lado. Cuando los leones están cazando, entonces detectan cuál es el que está así y lo sacan aparte. Cuando lo sacaron aparte, ya no hay nada que hacer, ya se lo llevan fácilmente. ¿Cierto? Entonces dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Así que si nosotros como miembros de la iglesia no estamos unidos, el que se separe no va a permanecer. Así de sencillo. Uno dice, ¿y por qué la Biblia dice? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque todos queremos ser salvos, ¿o no? Entonces, como queremos ser salvos, tenemos que mantenernos en la unidad de la fe, la unidad del Espíritu, la unidad como un cuerpo. En 1 Corintios, capítulo 12, el versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados ¿en dónde? En un cuerpo. Cuando tú vas a las aguas del bautismo, no solamente sucede el perdón de los pecados, sino que Dios te inserta dentro de la iglesia, te une, te injerta, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Si tú quedas bien unido, entonces usted está injertado en el olivo y va a dar fruto. Pero si ese injerto quedó mal, como que no quedó bien unido, ¿qué le va a pasar a esa rama que
que no quedó bien unida, se va a secar. Se va a secar, se va a caer y va a tocar quemarla. Entonces mire la importancia de unirnos, amén. Unirnos a la iglesia, unidos. Nadie puede estar por aquí, otro por allá, no, tenemos que estar unidos todo el tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que vayamos a hacer, tenemos que ponernos de acuerdo y unirnos. Amén. Gloria sea al Señor. Mire cómo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Señor está formando la iglesia a partir de judíos, de gentiles, de esclavos, de libres, no importa de dónde venga. Si es rico, si es pobre, si es bonito, si es feo. ¿Cierto? Si es blanco, si es morenito, no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que estemos unidos. ¿Cierto? Eso es lo importante. Que nos unamos todos como hermanos. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Si la iglesia está unida, el enemigo no puede hacer nada contra la iglesia. Escúcheme. La palabra del Señor dice que el enemigo no tiene potestad de hacer nada contra la iglesia, ¿cierto? Ahora, el que se apartó un poquito contra ese sí tiene potestad. El que se aparta de una vez está ahí acechando. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta esto porque es lo que es como una de los fundamentos de la iglesia. Tenemos que estar unidos siempre. Como dice este versículo, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso no se refiere al bautismo del Espíritu Santo, no se refiere al bautismo del Espíritu Santo, sino al bautismo en el cuerpo. Cuando tú entras a la iglesia, en el bautismo en agua, tú quedas injertado dentro de la iglesia, queda insertado ahí. Amén. Así que la obra del Espíritu de Dios nos sumerge dentro del cuerpo. Ya el Señor nos ve como hijos. Amén. Y si somos hijos, debemos estar unidos en la iglesia. Amén. Dice en Romanos capítulo 12, el versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en la iglesia siempre van a haber muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso también va a pasar cuando el Señor va dando dones, ¿cierto? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros, escuche cómo dice esto, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es muy clara la palabra, ¿cierto? Todos miembros los unos de los otros. Nadie puede estar aparte. No se aparte nunca para que no vaya el enemigo a atacarlo. Amén. Más bien vamos a mantenernos unidos porque el enemigo a la iglesia no se le mete. El enemigo no la va a atacar.
la carta a los Corintios, donde uno decía, no, es que yo soy de Pablo, otro yo soy de Cefa, otro yo soy de Apolo. Y resulta que cuando eran de Cristo no eran. Y aquí todos somos de Cristo, ¿cierto? Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre. Ese es el versículo de la iglesia. Ese es el versículo de la iglesia. Amén. Tenemos que estar unidos siempre. Amén. Entonces, de eso es lo que está tratando. Amén. Así que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno como miembro de la iglesia, tenemos que permanecer unidos. Amén. El domingo seguimos hablando de la importancia de la unidad. Amén. Amén. Ya yo les dije el por qué debemos estar unidos, qué es lo que dice la Biblia, pero tenemos que seguir analizando cuáles de esas tres unidades que nos hablaba en Efesios: la unidad en el cuerpo, la unidad del espíritu y la unidad de la fe, ¿cierto? Siempre como principios de la vida cristiana. Amén. Demos gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria sea al Señor. Vamos a ponernos en pie. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Miren, denle gracias al Señor porque lo unió a la iglesia. Amén. Porque cuando no teníamos a Cristo, estábamos por ahí solos, sin saber a dónde ir, ni para dónde voy, ni nada. El enemigo nos citaba para un lado, para el otro, pero el Señor nos ha traído a la iglesia. Amén. Y hay que darle gracias al Señor que nos ha unido a la iglesia. Y si Dios te unió a la iglesia, no te vayas a separar de ella. Amén. Gloria sea al Señor. Demos gloria a Jesús. Oremos, hermanos. Bendito Rey, poder.